Listo. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a definir las funciones convexas y funciones cóncavas. ¿Ok? Para definir las funciones convexas y las funciones cóncavas no se requiere de derivadas. O sea, podemos trabajar con funciones en general y definir convexidad y concavidad. Pero en el caso en que tengamos una función derivable en todo un intervalo, vamos a poder caracterizar las funciones convexas de una manera muy sencilla. Vamos a ver que una función es convexa, bueno, con la hipótesis de que la f es derivable en un intervalo, f es convexa, si y solo si la función derivada, la f', es una función estrictamente creciente. Y una función va a ser cóncava si y solo si f' es estrictamente decreciente. Eso es a lo que tenemos que llegar, a ese resultado. Es como el resultado principal de toda la teoría de funciones convexas en el contexto de cálculo, de derivadas. ¿Ok? Otra cosa más a la que vamos a llegar. Después de ver esa equivalencia en el contexto de funciones derivables, vamos a obtener un criterio para poder ver si una función es convexa o cóncava. ¿Cómo? Pues recordemos que después de que se probó el teorema del valor medio, vimos que si una función tiene derivada mayor que 0 en todo un intervalo, ¿cómo tiene que ser la función? Tiene que ser estrictamente creciente. Y si una función tiene derivada menor que 0 en todo un intervalo, entonces la función tiene que ser estrictamente decreciente. ¿Ok? ¿Eso qué tiene que ver? Pues ocurre que vamos a obtener un criterio con la segunda derivada para ver si una función es convexa o cóncava. ¿Cómo está el asunto? Pues de la siguiente manera. Imagínense que la segunda derivada fuera mayor que 0 en todo un intervalo. ¿Cómo tiene que ser la primera derivada? Por ese criterio que acabo de recordar, la f' tendría que ser estrictamente creciente y por el teorema al que tenemos que llegar, la función tiene que ser convexa. Y si la segunda derivada es menor que 0 en todo un intervalo, ¿cómo tiene que ser la f'? Debe ser estrictamente decreciente y por lo tanto cóncava. ¿Ok? Bueno, pero eso es el final. Es el final de todo un desarrollo que vamos a hacer en dos clases, la clase de hoy y la clase de lunes. Y bueno, pues nos va a llevar un ratito. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar definiendo convexidad y concavidad en su forma más general, sin necesidad de hablar de derivadas. ¿Ok? Entonces, empezamos. Vamos a hacer la definición. Definición. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función de un intervalo i subconjunto de R en R. ¿Qué va a ser i? I va a ser un intervalo. Y por intervalo ya sabemos qué entendemos, ¿no? Abiertos, cerrados, rayos, hacia la derecha, hacia la izquierda, los que se van a infinito, menos infinito, de todo tipo, ¿ok? Entonces tenemos un intervalo. Inciso A, decimos que f es convexa en i, si y solo si sucede lo siguiente. Tú tomas dos puntos en el intervalo, para cualesquiera a, b, que pertenecen en i, con a menor que b, vamos a considerar el segmento de recta secante que pasa por a, f de a y b, f de b. Para cualesquiera dos puntos en i, con a menor que b, el segmento de recta secante que pasa por a, f de a y b, f de b, queda por encima de la gráfica de f. ¿Ok? Eso es ser convexa. Tú tomas dos puntos en el intervalo. Váyanse imaginando ustedes. Ahorita hacemos un dibujito. Tomamos dos puntos en tu dominio, que es un intervalo. Uno menor que el otro, a menor que b. Nos fijamos en los puntos a, f de a y b, f de b. Trazamos el segmento que pasa por a, f de a y b, f de b. Y tiene que ocurrir que ese segmento de recta queda por encima de la gráfica de la función. Y si eso pasa para cualesquiera dos puntos a y b, la función tiene que ser convexa. ¿Qué es una función cóncava? Vamos a escribirlo. Y ahorita hacemos un dibujo, ¿ok? Entonces,
decimos que f es cóncava, en el intervalo i, sí y solo sí, sucede lo siguiente. Para cualesquiera AB intervalos con A menor que B, el segmento de recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B, Profesor, una pregunta. mande. ¿Es A menor a B? A menor que B, sí. Déjenme lo escribo un poquito mejor. Sí, A menor que B. En ambos déjenme lo escribo bien. A menor que B y A menor que B. Sí, en ambos casos es A menor que B, ¿ok? Entonces, el segmento de recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B queda por debajo de la gráfica de f. ¿Ok? Esa es nuestra definición de concavidad. Una función es cóncava, sí, solo sí. Toma dos puntos en tu dominio, que es un intervalo. Uno menor que el otro, A menor que B. Toma los puntos correspondientes a A y B en la gráfica, o sea, el punto A, f de A y el punto B, f de B. Traza el segmento de recta que pasa por A, f de A y B, f de B. Ese segmento de recta debe de quedar por debajo, ahora es por debajo de la gráfica de la función f. ¿Eso cómo se ve? O sea, ya lo dijimos, pero ahora, ¿cómo se vería en un dibujo? Vamos a ver. Gráficamente se vería de la siguiente manera. Vamos a dibujar primero una convexa. Una convexa, ¿cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Ahí está. Más o menos una convexa tiene que ser de esta forma. Aquí está mi dominio, que es un intervalo. Podría ser un rayo, un intervalo abierto. Ahorita lo quise dibujar como un intervalo cerrado. ¿Y qué debe de cumplir? Tú tomas dos puntos cualesquiera en tu intervalo, A y B. Por acá tomamos a B. Fíjate en los puntos A, f de A y B, f de B. Y el punto B, f de B. Traza el segmento de recta secante. No toda la recta secante, solo el segmento de recta secante que parte de A, f de A hasta B, f de B. Vamos a trazarlo. Ahí está. Ese segmento debe de quedar por encima de la gráfica de la función f. Y esto debe ser para cualesquiera AB en el intervalo. Debe ser para cualesquiera AB que pertenecen en I. Y esto sería convexidad. ¿Ok? ¿Qué es una función cóncava? Pues podríamos decir básicamente que es reflejar respecto al eje X a una convexa. Más o menos algo así podría ser, si lo quisiéramos ver geométricamente. Pero bueno, según nuestra definición, una cóncava se vería de la siguiente manera. Algo así, más o menos. Ahora nuestro intervalo se ve de esta manera. Aquí tenemos en nuestro intervalo I. Tomamos dos puntos en el intervalo I, los que tú quieras. Por ejemplo, tomo este punto A, tomamos este punto B, trazamos los puntos correspondientes a A y B en la gráfica, o sea, el A, f de A, el B, f de B, y el segmento de recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B debe de quedar por debajo de la gráfica de f. ¿Ok? Eso es concavidad, que la función sea cóncava, ¿no? Y aparte esto debe cumplirse para cualesquiera B con uno menor que el otro, ¿no? A menor que B. Para cualesquiera AB que pertenecen en I con A menor que B. A esa propiedad se le conoce como cóncava. La función es cóncava, ¿ok? Si está bien, ¿hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Ah? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿ok? Esa es la definición. Está en su forma más general. No estamos hablando de que la función sí es derivable en un intervalo, nada de eso. Esa es la definición de función convexa. Pero vamos, antes de pasar
a la parte de las derivadas, vamos a dar una definición un poquito más analítica, o sea, que involucre desigualdades, identidades, porque esta es meramente geométrica, ajá, pero necesitamos una definición de convexidad y concavidad que sea analítica, o sea, que tenga que ver con algunas desigualdades, que tenga una descripción algebraica, ajá, entonces vamos para allá, ¿ok? Nada más déjenme checar el chat. Ah, Este, creo que no está grabado. ¿Mandé? No, olvídelo, me equivoqué. Ah, ok, vale, vale. Fernando Torres pregunta, ¿por debajo o encima es con referencia a un máximo o mínimo? No. Por encima y por debajo se refiere a que la recta secante, a que el pedazo de recta secante, en el caso de convexa, vamos a ver el caso de convexidad. Decir que la recta secante quede por encima de la gráfica de la función es justo eso, explícitamente, tal cual, que esta recta, la recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B, quede a mayor altura que la gráfica de la función f. La gráfica de la f sería la que está de color verde. A ver, déjenme checar el chat nuevamente. Ahí voy. A ver, vamos a ver. A la pendiente, ¿no? A la pendiente, ¿no? Encima a la pendiente. No entiendo, no sé a qué te refieres con la pendiente. Sé un poquito más explícito porque la verdad no entendí. Ajá. Pero si tienes la duda, escríbemela bien en el chat y te la respondo. ¿Ok? Va. Bueno. Entonces, por encima se refiere a que la recta secante, o sea, literal, el segmento de recta secante queda por encima de la gráfica de la función. En el caso de convexidad. Y en el caso de concavidad, el segmento de recta secante debe quedar por abajo de la gráfica de la función. Literal. No hay como que algo ahí oscuro, ¿no? Es literal, tal cual. O sea, la gráfica de f está más arriba que el pedazo de recta secante, ¿no? Que pasa por A, f de A y B, f de B. Esta definición, como ya habíamos dicho, es muy geométrica. Es muy geométrica, pero necesitamos una descripción que sea más analítica, con un poquito más algebraica, ¿ok? Para poder hacer cálculo. Entonces vamos para allá. Para ello vamos a resolver un problemita. Un problema que ya resolvimos hace tiempo, pero que ahorita vamos a agregar cosas al problema. Dada una función, vamos a añadir más cosas, ¿no? A la solución. Dada una función, f, de un intervalo i, subconjunto de R en R, y un intervalo, y dos puntos A y B, con A menor que B, el problema dice lo siguiente: encontrar una función L cuya gráfica sea el segmento de recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B. Este problema ya lo habíamos resuelto, ¿no? Pero le vamos a agregar un poquito más. Ajá, entonces vale la pena recordarlo. Tú tienes una función definida en un intervalo, la que quieras. A ver, voy a dibujar aquí una que sea un poquito, bueno, voy a tratar de dibujarla un poquito rara. Bueno, cualquier función funciona, ¿no? Entonces, la dibujo así, ahí está. Ya, no tiene nada de raro. Aquí está la A, f de A, y aquí tenemos al punto B, f de B. ¿Ok? Y queremos, tomamos dos puntos en el intervalo. Aquí igual no, déjenme, le cambio el nombre a los puntos, porque no tienen que ser esos exactamente. Voy a tomar otros, por ejemplo este, A y este punto B. ¿Ok? Entonces aquí está el A, f de A. Aquí tenemos al B, f de B.
Y vamos a trazar el segmento de recta que pasa por A, F de A y B, F de B. Algo muy parecido a lo que hicimos, ¿no? Hace ratito, acá arriba. ¿Qué buscamos? Buscamos una función cuya gráfica sea esa recta verde que pusimos. Buscamos una función cuya gráfica sea justamente la recta verde que pasa por A, F de A y B, F de B. Y esa pregunta ya la resolvimos. Ya resolvimos ese problema. La respuesta, vamos a ponerlo así, ¿respuesta cuál es? Ya lo sabemos. Es la función L, que ¿de dónde a dónde va? Va del intervalo A, B, en los reales, que a cada punto X, ¿qué le asigna? Esto ya lo sabemos. Es la función f de B menos f de A entre B menos A. Esto multiplica ¿a quién? A X menos A más f de A. Eso ya lo habíamos, ya lo habíamos visto. Si evaluamos en el punto A, déjenme, lo vuelvo cerrado el intervalo. Ya está cerrado ahora sí. Si evaluamos en el punto A, ¿cuánto vale L de A? Se puede verificar que L de A vale F de A. Y si evaluamos en el punto B, esta cosa vale F de B. Pero vamos a agregar algo más. Esto ya lo habíamos resuelto, ya lo sabemos muy bien. Pero vamos a dar una descripción distinta de la regla de correspondencia. De principio va a aparecer una función distinta, pero no, va a ser la misma regla. Le voy a alterar un poquito, voy a cambiarlo un poco. Chequen. La voy a poner aquí abajo. Esto ya lo habíamos hecho. ¿Está? Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta observación. Observación. Se puede demostrar, y ahorita no lo vamos a hacer, no nos vamos a meter en esta parte algebraica que es muy sencilla. Ustedes lo pueden hacer, y si no, mañana no, el lunes lo hacemos. Se puede demostrar que f de b, aquí le voy a poner, f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a, ese número, ese valor, es igual a f de b menos f de a entre b menos a, pero en vez de que esa cosa esté anclada en el punto b, la vamos a anclar en el punto a, perdón, ahora que esté anclada en el punto b. ¿Ok? Y esto es válido para cualquier x en el intervalo a, b. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ocupar más adelante. ¿Okay? Déjenme desactivar el audio. Ahí está. Esta identidad la vamos a ocupar más adelante. Igual ahorita no va a ser tan necesario, pero creo que está bien que ahorita les haga este comentario. Esos dos números, fijando a la X, estos dos numeritos son iguales. Uno lo puede verificar fácilmente. El truco es sumar un 0 en donde aparece X menos A del lado izquierdo. Hay que sumar un cerito. ¿Cuál? Menos B más B, hacer algebrita y llegamos a la otra expresión. ¿Ok? Pues es un comentario que nos va a servir después. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Con esto tenemos una función, esta función L, que va del intervalo a, b los reales, que tiene por gráfica a la secante que pasa por A, f de A y B, f de B. ¿Eso para qué nos va a servir? Para dar una definición analítica, una que involucre desigualdades de la convexidad y la concavidad. ¿Ok? Si hay dudas, díganme, por favor. Voy a bajar. Y nada más, y otro comentario más. Este es más sencillo. Imagínense que tienen dos funciones. Y que voy a escribir muchas cosas aquí. Imagínense que tenemos dos funciones. Aquí está una función g y aquí tenemos una función f. ¿Por qué? ¿Qué observamos? Que g está encima de f, ¿no? G está más arriba que la función f. ¿Eso cómo lo podríamos describir analíticamente? G está encima de f. ¿Por qué? Porque para cualquier punto en el dominio de ambas funciones, vamos a llamarle al dominio I, ¿qué pasa con f de x y qué pasa con g de x?
pues la g de x es mayor que f de x, ¿ok? Habiendo hecho estos dos comentarios, de que una función quede encima de otra y lo de la recta secante y verlo como una gráfica, ya con eso podemos dar una definición analítica de lo que es una función convexa y de lo que es una función cóncava, ¿ok? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Voy a bajar y pasamos a dar una definición analítica de convexidad y concavidad. Definición. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función de un dominio I, subconjunto de R en R. Y va a ser un intervalo. Y vamos a dar una definición analítica, ¿ok? Decimos que F es convexa en I si y solo si sucede lo siguiente. Para cualesquiera A, B que pertenecen en el intervalo con A menor que B, debe de suceder lo siguiente. F de B menos F de A entre B menos A. Déjenme borrar esta rayita. Ahí está. Es una A por X menos A más F de A. El segmento de recta secante que pasa por A, F de A y B, F de B, debe de quedar por encima de F de X. Sí está bien, ¿no? Eso tiene mucho sentido, porque en vez de ponerlo en términos geométricos, de hablar del segmento de recta secante, ya lo estamos poniendo en términos de desigualdades. Y esto va a ayudar mucho para poder hacer cálculo, ¿ok? Y otra descripción que tenemos, esta es una. Forma 1, vamos a ponerla así. Pero nosotros sabemos, por la observación que hice acá arriba, voy a subir esta observación, la que está en naranja, f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a, ese valor es el mismo que f de b menos f de a entre b menos a por x menos b más f de b. ¿Ok? Es el mismo. Entonces la función L también la podríamos escribir de la siguiente manera. O bueno, la definición de convexidad también la podríamos escribir así. F de b menos f de a entre b menos a por x menos b más f de b es mayor a f de x. Y esta sería la forma 2. Pero es lo mismo, es la misma desigualdad, no son solo, o sea, sí son equivalentes, pero son equivalentes porque estoy hablando de la misma desigualdad. Arriba, por la observación que hicimos, arriba, estos dos numeritos, ya evaluando en el punto X, son iguales. Ajá. Esa X, ¿dónde se mueve? No lo he escrito. Aquí lo vamos a poner. Para cada X en el abierto A, B, se debe cumplir esa desigualdad. Son la misma, pero son dos formas distintas de escribirlas. Si se entiende eso, si está bien, eso es convexidad. Ahora, concavidad. Bueno, antes de pasar a concavidad, vamos a hacer aquí el dibujito correspondiente. ¿Cómo se vería esto? Se ve de la siguiente manera. Aquí lo hacemos en chiquito. Ahí está. Aquí tenemos a nuestra convexa. Queremos una recta. Queremos una función convexa. Ahí está. ¿Cómo se ve la situación en este caso? Pues básicamente lo mismo, pero como ya le metimos desigualdades, podemos verlo de la siguiente manera. Tómate 2 puntos en el intervalo. Toma el punto A, tomemos el punto B. Nos fijamos en el punto A, f de A y en el punto B, f de B. Trazamos la recta secante. Pero ahora, tómate un punto, esta es la diferencia, y esta diferencia nos va a ser muy útil. Toma un punto en medio, entre A y B, toma un punto X. Ok, ¿qué significa que la recta secante, el pedazo de recta secante, quede por encima de la gráfica de la función? Ah, pues significa que cuando yo evalúo a F, creo que lo hice muy chiquito, pero bueno. Y cuando yo evalúo a la función L, ya sabemos quién es la función L, L es lo que está acá arriba, ¿no? L de X es esto que estoy metiendo en un círculo rojo. Esto. ¿Ok? L de X queda por encima de F de X.
¿Ok? L de X es esa regla de correspondencia que está en las desigualdades, la parte izquierda. Ajá, lo de F de B menos F de A entre B menos A, toda esa cosa es L de X. Ajá. ¿Ok? Entonces, así se ve geométricamente la definición de función convexa, pero ya metiéndole desigualdades. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se ve la definición de función cóncava? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Inciso B. F es cóncava en I. Sí, solo sí, para cualesquiera A, B que pertenecen en I, con A menor que B, y para cualquier X que pertenece al intervalo abierto A, B, ¿qué debe de suceder? Pues que el segmento de recta queda por encima de la gráfica de F. Analíticamente, ¿cómo se ve eso? Se ve de la siguiente manera. F de B menos F de A entre B menos A por X menos A más F de A es mayor que F de X, forma 1 y forma 2, F de B menos F de A entre B menos A por X menos B más F de B es mayor que F de X. Son dos maneras de escribirlo. Forma 1 y forma 2. Estas dos desigualdades son diferentes, no, son la misma desigualdad, porque lo del lado izquierdo es el mismo valor. Recuerden que estos dos son iguales por la observación que se hizo arriba. Ajá. Entonces, son dos maneras distintas de escribirlo. Ajá. Y están diciendo lo mismo. Menor, a ver, déjame pensar. No, ¿sí? Ah, no, sí, sí tienes toda la razón. Ajá. Muchas gracias. Sí. Ah, ok. Gracias, Sí. gracias. Ah, Sí, es cierto. Sí, porque estaríamos hablando de convexidad, ¿no? Concavidad es que la recta secante, concavidad, es que la recta secante, el segmento de recta secante, quede por debajo, si estoy diciéndolo bien, si quede por debajo de la gráfica de la función. Analíticamente se traduce en esto que acabamos de escribir, en su forma 1 y en su forma 2. Pero es lo mismo, es la misma desigualdad, solo que lo del lado izquierdo lo estamos escribiendo de dos formas distintas. Ajá. Pero es el mismo valor, ¿ok? Bueno, entonces, geométricamente, ¿cómo se ve? Pues más o menos se ve igual que lo que hemos hecho hasta ahorita. Ok, entonces nos queda esto. Aquí está nuestra función cóncava. Tomamos aquí un intervalo. Tomamos dos puntos. Por ejemplo, aquí está el punto A. Tomamos el punto B. Nos fijamos en los puntos correspondientes en la gráfica, el A, F de A. Nos fijamos en el punto B, F de B. Trazamos la secante que pasa por esos dos puntos. No pensamos en la secante así como el conjunto únicamente, sino lo vemos como la gráfica de una función. La función L que definimos hace ratote. Ajá. Y decir que la recta secante, el segmento de recta secante queda por debajo de la gráfica de F, ¿en qué se traduce? Ah, pues que si tú tomas un punto X entre A y B, este valorcito, que sería el L de X, queda por debajo de F de X, ¿ok? Y eso debe ser para todo X en el abierto A, B, ¿ok? Sí está bien, sí se entiende, y esos puntos A y B también son para cualesquiera, ¿eh? Con la condición de que A sea menor que B. Recuerden, eso también es muy importante. Para cualesquiera dos puntos en el intervalo, con uno menor que el otro, y para cualquier punto intermedio que me tome, X, debe pasar esta desigualdad. Solo que le estamos escribiendo de dos formas equivalentes. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bueno, pues ya está. Esta es la forma general de definir convexidad, pero ahora sí ya le vamos a meter cálculo. Vamos a empezarle a meter cálculo. Vamos a ver qué pasa si la función es derivable. ¿Ok? Y vamos a llegar a la conclusión que dije al principio, que una función es convexa si y solo si la f' es estrictamente creciente. Y una función es cóncava si y solo si la f' es estrictamente decreciente, ¿ok? Hasta este punto, nada de derivadas, cero derivabilidad, ¿ok? Pero ahora vamos a meterle derivadas, ¿va? Entonces, voy a bajar tantito. Y si hay dudas, me dicen, por favor.
Voy a enunciar dos lemas. Necesitamos dos lemas. Para probar esos dos resultados se requieren de dos lemas. El primer lema no lo vamos a probar ahorita, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Es un lema muy importante, pero requiere tiempo, ¿no? Y el objetivo es llegar a esos teoremas que les dije. Entonces, el lema 1 no se va a probar. El lema 2 sí, ese es más sencillo. Estamos más familiarizados con las técnicas que se ocupan en la demostración. Y bueno, vamos a enunciar el lema 1 y probar el lema 2. Ahí va. Lema 1. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una función de un dominio I, subconjunto de R en R, que I sea un intervalo. Vamos a suponer, vamos a meterle derivabilidad. Supongamos que f es derivable en el intervalo I. Vamos a suponer que la función es derivable en el intervalo I. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Si f es convexa, entonces, para cualquier punto x0 que nos tomemos, en el intervalo I, la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0, o sea, es tangente en el punto x0, f de x0, queda por debajo de la gráfica de f. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Vayan pensando, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la función f que en el punto x0, f de x0? ¿Cuál es su ecuación? Bueno, ahorita lo vamos a escribir de manera analítica. Es decir, para cualquier punto x que pertenece en el punto i, para cualquier punto x que pertenece al intervalo i menos el punto x0, debe de suceder lo siguiente. F' de x0 por x menos x0 más f de x0, esa es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto x0. Esa recta tangente debe de quedar por debajo de la gráfica de la función f. ¿Por qué omitimos al punto x0? ¿Por qué se omitió al punto x0 en este enunciado? Porque en el punto x0 es tangente con la gráfica de la función. En ese punto sí se da la igualdad. En ese punto sí se va a dar la igualdad. Para dejar este resultado en términos de desigualdades estrictas, quita el punto x0 y tenemos que en cualquier punto x que esté en i menos x0, tenemos esta desigualdad. ¿Cómo se ve todo geométricamente? Vamos a ver. Aquí está nuestro ejemplo. Vamos a dibujar una convexa. Dibujemos una convexa. Ahí está, ¿no? Tenemos una convexa. Ahí está nuestro intervalo, que es nuestro dominio. Y vamos a tomar un punto x0 en nuestro intervalo. Fíjate, dibujé una convexa. Así es como se suelen ver las funciones convexas, como una U, ¿no? Abren hacia arriba. Vamos a fijarnos en la recta tangente. ¿En qué punto? En el punto x0. Lo que está diciendo este teorema es que si tú trazas la recta tangente, ahí me quedé. Ahí está. Esa recta tangente, ¿qué pasó? Quedó por debajo de la gráfica de la función. ¿Ok? Toma un punto X. Déjenme tomar un punto X en el intervalo. Evaluamos en la recta tangente. Y evaluamos en la función f. ¿Qué termina pasando? Que f de x es mayor que la tangente. La tangente, ¿cómo está descrita? Como f' de x0 por x menos x0 más f de x0. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el teorema. Quitamos el punto x0. ¿Por qué? Pues veamos el dibujo. ¿Qué pasa en el punto x0? La recta tangente pasa por el punto x0, f de x0. Y la gráfica de f
tiene al punto x0 como f de x0. Entonces, en ese punto se da la igualdad. Para dejar todo en términos de menor estricto, pues podemos decir que para todo x que pertenece en y menos x0, la recta tangente es menor que la función. Si está bien, hay dudas. Este resultado es muy bonito, se ve muy, muy geométrico, está muy padre, muy geométrico, pero no es tampoco tan sencillo de probar, no es tan fácil. Requerimos un lema de cálculo 1, el cual no se suele ver. Ajá. Entonces, quiero verlo con calmita y bueno, vamos a dejarlo, vamos a creer que es verdadero. ¿Va? En la siguiente clase lo probamos. ¿Ok? ¿Hay dudas de este enunciado? ¿Sí está bien todo? ¿Seguros? Bueno, si hay dudas me dicen. ¿Ok? Voy a bajar. Y el lema 2, el lema que sigue, ese sí lo vamos a probar. Lema 2. Porque este es un lema muy parecido a lo que hemos hecho. Ajá, del teorema de Rolle, teorema del valor medio, teorema de Darboux. Las técnicas que se ocupan en la prueba son muy, muy similares. Entonces, con esto sí hemos trabajado. Va el lema. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función definida en un intervalo A, B, subconjunto de R, en R. Vamos a suponer que esa función es continua en el cerrado. Derivable en el abierto. Y f de A igual a f de B. Y fíjense, si estamos en esas hipótesis, estamos en el teorema de Rolle, ¿no? En las hipótesis del teorema de Rolle. Pero vamos a agregar algo más. Y además, la función f', la función derivada, es una función estrictamente creciente. O sea, tenemos más hipótesis que lo que dice el teorema de Rolle, que las hipótesis del teorema de Rolle. Porque el teorema de Rolle te dice continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto y en los extremos que valga lo mismo. Aquí tenemos una hipótesis adicional, que la función derivada, la f', es una función estrictamente creciente en el intervalo A, B. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que para cualquier x que pertenece en el intervalo abierto A, B, si tú estás en esas hipótesis, toma un punto en el abierto A, B, y entonces f de x debe de ser menor que f de A, o que es lo mismo, f de B. Da lo mismo escribir f de A o f de B, porque por hipótesis tenemos que f de A es igual a f de B, ¿no? Entonces, lo que dice el lema es que tú tomas un punto entre A y B, abierto, y f de x, el valor de la función en ese punto, debe de ser menor que f de A o su equivalente f de B. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto geométricamente? Y aquí vale la pena comparar las hipótesis de Rolle y las hipótesis Rolle más la hipótesis de que la f' es estrictamente creciente. Vamos a hacer dibujitos. Ahí va. Vamos a ver cómo se ve todo esto. A ver, ahí está. Aquí está nuestro intervalo AB. ¿Ok? Ahí está nuestro intervalo AB. Vamos a suponer una continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que en los extremos valga lo mismo. ¿Ok? Entonces, dibujamos eso. Y bajo las hipótesis de Rolle, yo podría dibujar esta función. Miren, chequen. Que este es f de A igual a f de B. Y después dibujo todo esto. Ahí está, ¿no? Suavecita, ahí está. Eso sería con las hipótesis de Rolle. Y está bien, ¿ok? Pero esa función entra en el lema 2, en las hipótesis del lema 2, no, porque vamos a ver qué pasa con la f', con la función derivada. Vamos a ver si se puede así. Nos paramos en el punto A y ahí trazamos la recta tangente, así intuitivamente. En el punto A, la recta tangente, ¿de qué signatura es? La pendiente de la tangente es positiva, ajá. Pero ¿qué le empieza a ocurrir cuando vamos moviéndonos de A a B? Empieza a decrecer, hasta que se hace cero. Eso sí lo podemos dibujar.
empezó siendo positiva y después se terminó haciendo la pendiente 0. Después se hace negativa y después se vuelve a hacer 0 y nuevamente empieza a crecer. ¿Ok? Eso es lo que está pasando, ¿no? En ese dibujo. Empiezas con una pendiente positiva. La pendiente de la tangente es positiva. Te vas moviendo de A a B y esa pendiente empieza a hacerse 0, después empieza a decrecer y después se vuelve a hacer 0 y empieza a crecer y sube y baja. O sea, la F' en algunos cachitos es creciente, en otros cachitos decreciente, creciente, decreciente, creciente, decreciente. Entonces, este dibujo no entra en las hipótesis de este lema. Tiene las hipótesis del teorema de Rolle, eso sí, pero no entra en las hipótesis del lema 2. Vamos a hacer un dibujo que corresponda al lema 2, a las hipótesis del lema 2. ¿Cómo sería? Pues vamos para allá. Aquí tenemos a nuestro intervalo AB. Aquí está. Otra vez. F de A, déjenme subir un poquito a F de A. F de A igual a F de B, ¿no? Aquí está B. Y se supone la F' es estrictamente creciente. ¿Cómo nos imaginamos? O sea, las pendientes van creciendo. Cada vez se van haciendo más grandes. Las pendientes de las tangentes, yendo de A a B, cada vez se van haciendo más grandes. ¿Cómo dibujaría uno eso? Pues de la siguiente manera. Como una U. Y eso está padre, ¿no? Porque eso suena a que ese lema está relacionado con convexidad. ¿Por qué lo dibujé como una U? Pues porque miren. Vamos a empezar en el punto A. Aquí trazamos una tangente. Bueno, esta es una tangente, se supone. Después vamos a recorrernos un poquito más. ¿Qué le pasó a la tangente? Sigue siendo negativa, pero no tan negativa. Se empieza a acercar a 0. Llegamos a este punto. Ahí está. Llegamos a este punto y ya se volvió positivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que va creciendo, ¿no? Cuando vas recorriéndote del punto A al punto B, esas pendientes de las tangentes se van haciendo cada vez más y más y más grandes. O sea, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce en que la función derivada es una función estrictamente creciente. Y justo esa es nuestra hipótesis de ese lema, ¿no? Del lema 2, que aparte de que cumple las hipótesis del teorema de Rolle, aparte la F' es estrictamente creciente. Esta sí está en las hipótesis del lema 2. El gráfico de la izquierda, el dibujito de la izquierda, está en las hipótesis de Rolle, pero no en las hipótesis del lema 2. ¿Ok? Esa es la diferencia. La diferencia de manera intuitiva es que si estoy únicamente en las hipótesis del teorema de Rolle, la función puede hacer esto de subir y bajar. Sube y baja, sube y baja. Va subiendo y bajando. Pero en las hipótesis del lema 2, la función debe verse como una U. ¿Ok? O sea, debe de ser, no es lo que dice el lema, no es la conclusión del lema, pero como que suena que debe de ser convexa. ¿Ok? Como una U se debe de ver. Si está bien, hay dudas, todo bien. Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Bueno, voy a hacer la demostración de este lema. La prueba es con técnicas muy parecidas a las que hemos estado usando. Y bueno, vamos para allá. Va la demostración. Demostración. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Vamos a suponer, vamos a escribirlas. Supongamos que f es continua en el intervalo A, B, derivable en el abierto A, B, f de A, déjenme borrar aquí, f de A es igual a f de B y f' estrictamente creciente. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que para cualquier punto X en el intervalo abierto A, B, f de X es menor a f de A o que es lo mismo f de B. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Esta prueba se va a hacer por contradicción. Vamos a suponer que existe un punto X0 en el abierto A, B en el cual
f de x0 es mayor o igual a f de a. Entonces, la prueba va a ser por contradicción. ¿Todo va bien? Si hay dudas, díganme, en serio, no hay ningún problema. Bueno, a ver, déjenme ver el chat rápidamente. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a hacer la prueba por contradicción, ¿ok? La prueba va a ser por contradicción. Vamos a suponer que existe un punto x0 en el abierto a, b, tal que f de x0 es mayor o igual a f de a, o que es lo mismo a f de b. ¿Ok? Para el mayor o igual, ¿qué tiene que ocurrir? Para que un número sea mayor o igual que otro número, se tiene que dar el mayor estricto o la igualdad. Entonces así se va a dividir la prueba. Dos casos. Vamos a suponer que f de x0 es mayor a f de a. Y vamos a llegar a una contradicción. Y después vamos a suponer que f de x0 es igual a f de a. Y vamos a llegar a otra contradicción. Y al final, ¿qué concluimos? Que suponer que hay un punto en medio, donde f de x0 es mayor o igual a f de a, o que es lo mismo f de b, eso no puede ser posible. Y por lo tanto, se obtiene el resultado, ¿no?, que queremos. Que f de x es menor a f de a, igual a f de b para todo x en el abierto a, b. Ese es el camino a seguir, ¿ok? Entonces vamos a proceder. Caso 1. ¿Qué pasa si supongamos que f de x0 es mayor que f de a igual a f de b? ¿Cómo es la función f en el cerrado? Por hipótesis. La f en el cerrado sabemos que es continua. Sabemos que f es continua en el intervalo cerrado a, b. ¿Y qué pasa si tenemos continuidad en todo un intervalo cerrado? Entonces la función alcanza su máximo y su mínimo. En particular, va a alcanzar su máximo. F alcanza su máximo. ¿Y eso qué quiere decir? Que existe un punto psi que está en el cerrado a, b, tal que f de psi es igual al máximo del conjunto de todos los f de x, tal que x se mueve en todo el intervalo a, b. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una observación. Voy a bajar tantito. Notemos que f de a es igual a f de b, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por hipótesis tenemos esa igualdad. Por hipótesis, f de a es igual a f de b. Está en el enunciado del lema. Entonces, por hipótesis, estos dos son iguales. Estamos suponiendo que hay un punto x0 que está más arribita que f de a y f de b. Entonces, tenemos que esto es menor a f de x0. Nosotros no sabemos si f de x0 es el valor máximo. ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que f de x0 es más grande que f de a y f de b. Entonces, f de x0, ¿cómo se compara con el máximo? F de x0 es menor o igual, a lo mejor es el máximo, a lo mejor y no, pero lo más que podemos decir es que f de x0 es menor o igual a f de psi. Y recordemos que f de psi es el máximo del conjunto de los f de x, tal que x está en el a, b. Y entonces, una pregunta. ¿Qué podemos concluir en los puntos, respecto a los puntos a y b? En los puntos, en el punto x igual a a y x igual a b, la función no alcanza el valor máximo. ¿Por qué? Pues justo por esta desigualdad que obtuvimos. El máximo va a ser más grande que f de a, o que es lo mismo, f de b. Entonces en el punto a y b no se alcanza el máximo. Vamos a escribir eso. Esto implica que en x igual a a y x igual a b, f no alcanza su valor máximo. Ok, entonces, ¿dónde lo debe de alcanzar? Pues lo debe de alcanzar en un punto del intervalo abierto a, b. Entonces, más bien, el punto psi, donde se alcanza el máximo, debe estar en el abierto a, b, ¿no?
sea, lo que acabamos de ver ahorita es que en los extremos la función no puede alcanzar su valor máximo. ¿Por qué? Por la desigualdad que está en el circulito morado. No puede alcanzar ahí el valor máximo, ¿no? En el punto A y en el punto B no se puede alcanzar el máximo. Entonces, ¿dónde lo alcanza? Lo debe alcanzar en algún punto del intervalo abierto. ¿Cómo estamos seguros de que se alcanza el máximo? Porque aplicamos teorema fuerte de continuidad. Tenemos una continua en un cerrado, debe de alcanzar su máximo. Ese punto máximo lo alcanza en un punto interior. Eso es importante. Vamos a hacer un dibujo de todo esto. A ver, ¿qué tenemos hasta ahorita? Estamos en esta situación. Aquí está nuestro intervalo AB. Ahí está nuestro intervalo AB. ¿Ok? El punto psi, donde se alcanza el máximo, debe estar dentro del intervalo abierto, por lo que acabamos de argumentar. ¿Cómo se ve el gráfico? Se ve de la siguiente manera. Aquí me quedó medio feo el dibujo. Este es f de A igual a f de B, pero la función sabemos que en el punto psi alcanza un valor más grande que lo que alcanza en A la función, o en B. Entonces se tiene que ver de esta forma. Algo así más o menos, ¿no? Más o menos así se tendría que ver. Con estas hipótesis, con esto que estamos deduciendo, ¿ajá? El punto psi es un punto interior, y en ese punto psi se alcanza un valor extremo, y la función es derivable en ese punto. ¿Cuánto tiene que valer la derivada? Nosotros sabemos que si tenemos un punto interior, donde ahí la función es derivable, y en ese punto se alcanza un valor extremo, entonces la derivada debe de valer 0. ¿Ok? Esto es algo que ahorita vamos a concluir. Por otra parte, ¿cómo es esta secante? La secante que pasa por A, f de A y psi, f de psi. ¿De qué pendiente es? Intuitivamente. ¿De qué pendiente es esa secante? Ah, exactamente. Un compañerito en el chat acaba de escribir, pero ahí no sería estrictamente creciente, ¿o sí? Exacto. No es estrictamente creciente y justo eso es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a una contradicción. Recuerden que la prueba se está haciendo por contradicción. ¿Qué supusimos? Que hay un punto interior donde la función es más grande que f de A y f de B. Y justo nos estamos acercando a la contradicción. La contradicción está en que la f' con esto que estamos deduciendo, no va a ser una función estrictamente creciente. Lo que acaba de decir Cristian es correcto, es correcto. No sería estrictamente creciente y justo esa es la contradicción a la que queremos llegar, ¿va? Entonces, si hay dudas, díganme, ¿eh? Si sigue habiendo dudas, díganme, ¿va? Bueno, entonces, esta secante, ¿qué pasa con la secante que está de color verde? Por teorema del valor medio. Vamos a poder aplicar teorema del valor medio en el intervalo, este que voy a colorear de rojo. Vamos a aplicar teorema del valor medio. En el intervalo APSI. Si aplicamos teorema del valor medio en el intervalo APSI, hay que ver que estamos en las hipótesis del teorema del valor medio, la secante que está de color verde debe de ser la tangente en algún punto intermedio. Pero ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque en un punto, fíjense, este punto vamos a llamarle X1. ¿Quién es más grande, X1 o Psi? Psi, ¿no? Psi es más grande. Entonces X1 es menor que Psi. Pero ¿cuánto vale la derivada en X1? Intuitivamente. La derivada en X1 debe ser mayor que 0. Y la derivada en Psi es 0. ¿La f' fue estrictamente creciente? No, no fue estrictamente creciente. Aquí la f' en X1 va a ser mayor que 0. La f' en Psi es igual a 0. Y ahí va a estar el problema. Que X1 es menor que Psi, pero f' de X1 es mayor que f' de Psi. Y entonces llegaríamos a que la f' no es estrictamente creciente. Y eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque por hipótesis, nuestra función f' es una función estrictamente creciente. Y eso está bien, porque estamos suponiendo lo contrario a lo que queremos probar. Y acabamos de llegar a una contradicción, ¿vale? Lo hicimos ahorita con un dibujito. Pero vamos a hacerlo ya formalmente. Vamos a pasar a la prueba formal, ¿va? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Bueno, entonces, tenemos que hay un punto psi, donde f de psi es igual al máximo del conjunto de f de x, tal que x está en el intervalo cerrado a, b. Y vamos a notar lo siguiente. Observemos que
¿Por qué alguien pregunta algo? Profe, ¿por qué la derivada en x1 es mayor? Checa. Vamos a responder eso. Ahorita lo vamos a hacer formalmente, pero vamos a verlo en el dibujo. Fíjate en la secante verde de arriba. En la secante verde que está arriba. ¿Esa qué pendiente tiene? Esa tiene pendiente positiva. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan seguros que tiene pendiente positiva? Porque si nos fijamos en las segundas entradas de los puntos extremos, o sea, en el A, f de A y en psi, f de psi, fíjate en la segunda entrada de esos dos puntos. O sea, fíjate en f de A y fíjate en f de psi. Aquí está f de psi. ¿Quién es más grande? ¿F de psi o f de A? Por el argumento que se hizo arriba, que se sigue viendo en mi pantalla, sabemos que f de psi es mayor estricto que f de A. Entonces, al momento de hacer este cociente, te pregunto, ¿quién es más grande? Más bien, ¿qué signatura tiene el denominador? Positivo, porque ¿quién es más grande? ¿Psi o A? Pues sí, psi, ¿no? Pues psi. Psi menos A es mayor que 0. ¿Quién es más grande? ¿F de psi o F de A? F de psi por lo de arriba. Entonces, ese cociente, todo este cociente es mayor que 0. Pero ese cociente, ¿a qué es igual? Es igual a la pendiente de esta secante. Pero esta pendiente, por teorema del valor medio, debe coincidir con la pendiente de una tangente en un punto intermedio. O sea, este f' de x1 debe ser este numerito. Déjame lo escribo aquí. Aplicando teorema del valor medio, ¿no? Y entonces tenemos lo que puse en el circulito de abajo, que x1 es menor que psi, pero f' de x1 es mayor a f' de psi. Y eso no puede pasar, ¿por qué? Porque la f' por hipótesis es una función estrictamente creciente. Y estaríamos llegando a una contradicción. Espero haber respondido tu duda, pero si sigue habiendo dudas, por favor, dime, ¿vale, Héctor? Ok, bien. Va, entonces, ahorita lo vamos a hacer formalmente, ¿no? Esto fue en un dibujo y eso está padre que todo lo que vamos a formalizar se vea geométricamente, ¿ok? Entonces, observaciones. Primera observación. Psi pertenece al interior del dominio, ¿ok? F de psi es el máximo. Esa es la otra observación. ¿La función es derivable en psi? Sí, ¿verdad? Porque por hipótesis, la f es derivable en todo el intervalo abierto. Y ese punto psi es un punto en el intervalo abierto, en el intervalo A, B. F es derivable en psi. Entonces, con esas tres hipótesis, ¿qué podemos garantizar? Un punto interior donde hay derivabilidad y se alcanza un valor extremo, ya sea máximo local o global o mínimo local o global. ¿Qué pasa con la derivada? ¿Cuánto vale? Vale 0. Es un teorema que probamos hace tiempo, ¿ok? Entonces, f' de psi vale 0. Por otra parte, entonces aquí tenemos una conclusión. f' de psi vale 0. Por otra parte, f es continua en el A, B. En particular, f es continua en el A, psi. ¿Estamos de acuerdo? El A, psi, el intervalo A, psi es un intervalo más chiquito que el A, B. Si tenemos continuidad en todo el intervalo A, B, pues con más razón tenemos continuidad en el intervalo A, psi. ¿Ok? F es otra cosa más. Esto lo ponemos con un puntito. Y en otro puntito tenemos que f es derivable en el A, B, ¿verdad? Por hipótesis. En particular, f es derivable en el A, psi. Pues el intervalo A, psi es un intervalo más chiquito. Entonces tenemos continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto. ¿Cuál cerrado y cuál abierto? En el A, psi
cerrado y A, psi abierto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aplicar el teorema del valor medio. Voy a bajar. Y entonces, por el teorema del valor medio de la derivada, ¿qué podemos garantizar? Podemos asegurar que existe un punto x1 que pertenece al intervalo A, psi, tal que f' de x1, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer f de psi menos f de a entre psi menos a. ¿Ok? Aplicando teorema del valor medio, garantizamos la existencia de un punto x1 intermedio en donde f' de x1 es f de psi menos f de a entre psi menos a. Pero una pregunta, ¿cómo es psi menos a? Es mayor que 0. F de psi menos f de a es mayor que 0. Porque vamos a subir, voy a subir. Recuerden esta desigualdad que es importantísima. Fíjense en la desigualdad que está en morado. Estamos diciendo que f de a es menor estricto a el punto donde se alcanza el valor máximo. ¿Ok? O sea, f de psi. Entonces, cuando tomamos la diferencia del f del punto donde se alcanza el máximo menos f de a, pues esa diferencia tiene que ser mayor que 0. ¿Qué pasa con el denominador? ¿Quién es más grande? ¿A o psi? Psi es más grande. Psi es un valor más grande porque psi, ¿dónde se encontraba? Voy a subir. Aquí está. Psi se encuentra en el intervalo abierto A, B. Entonces, psi es mayor que A y menor que B. En particular, la psi es mayor que A. ¿Ok? Entonces, tenemos un cociente donde el numerador es mayor que 0, el denominador es mayor que 0. ¿Cómo es ese cociente? Pues es mayor que 0. Es decir, déjenme lo pongo del mismo color, f' de x1 es mayor que 0. Pero entonces tenemos esto, chequen. Con todo esto, tenemos lo siguiente. Miren, fíjense lo que tenemos. ¿Quién es más grande? ¿X1 o psi? ¿Quién es más grandote? ¿X1 o psi? Pues psi, ¿no? Psi es más grande. X1 es menor que psi. 2. ¿Cuánto vale f' de psi? Por lo que hicimos arriba, se concluyó que f' de psi vale 0. ¿Y cuánto vale f' de x1? Pues sepa, así el valor explícito no lo conocemos, pero lo que sí concluimos es que es un número mayor que 0. ¿Ok? Entonces, de estas dos cosas, de estos dos puntos, podemos concluir lo siguiente. X1 es menor que psi y f' de psi es menor a f' de x1. ¿Por qué f' de psi cuánto vale? F' de psi vale 0. Y f' de x1 por lo que concluimos aquí arriba es mayor que 0. ¿Pero eso qué implica? Eso implica que la f' no es estrictamente creciente. Contradicción. ¿A qué hipótesis? A la hipótesis de que la f' es una función estrictamente creciente. ¿Qué supusimos mal? Se supuso mal, voy a subir. Supusimos mal que hay un punto, existe un punto x0, donde f de x0 es mayor a f de a, que a su vez es igual a f de b. Contradicción. Eso no puede pasar. No puede pasar que el punto x0, que haya un punto x0 en el abierto a coma b, donde f de x0 sea mayor o mayor estricto a f de a, que es lo mismo que a f de b. ¿Ok? Si está bien, ¿hay dudas? Déjenme ver el chat. Profe, ¿por qué decíamos que la derivada en psi es igual a 0? Por esto. Voy a bajar. Aquí está. Por este argumento. Este de aquí, el que está hasta arriba. Checa. Psi es un punto interior en el A, B. En el punto psi se alcanza un valor extremo. Y f es derivable en el punto psi.
en algún momento de todo este curso, probamos que si teníamos un punto interior del dominio, donde había derivabilidad, y se alcanzaba en ese punto un valor extremo, entonces la derivada tiene forzosamente que valer 0. Es esta idea de que en los máximos y en los mínimos, ya sean locales o globales, la gráfica hace esto como la montañita, ¿no? Y en la montañita, la pendiente de la tangente debe de valer 0. Analíticamente, formalmente, es que la derivada debe de valer 0 en los puntos extremos en donde haya derivabilidad. Ajá, eso es lo que hicimos. ¿Ok? ¿Sí está bien? Vale, ok. Si hay dudas, díganme, ¿va? Si hay dudas, díganme. Bueno, voy a bajar. Y con esto no se acaba la prueba, ¿eh? Con esto, ahorita lo que vimos fue que es imposible que en un punto del abierto A, B, la función sea mayor estricto que f de A igual a f de B. Falta ver el caso 2. Suponer que hay un punto donde f de x0 es igual a f de A, que es lo mismo a f de B. Porque acuérdense que estamos suponiendo lo contrario a lo que queremos probar. ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar que para todo x en el abierto A, B, f de x es menor a f de A, menor estricto. Ok, entonces si queremos hacer la prueba por contradicción, ¿qué hay que hacer? Pues suponer que hay un punto en vez de un para todo, el cuantificador para todo, ponemos un existe, un puntito, donde en vez de un menor estricto, se da un mayor o igual. ¿Ok? Y ya hicimos el caso en que el mayor o igual a qué da chance, al mayor estricto o a la igualdad. Ya vimos que con el mayor estricto, no, contradicción, eso no es posible. Bueno, vamos a ver qué pasa en la igualdad. Así que voy a bajar y voy a continuar con la prueba. Caso 2. Supongamos que f de x0 es igual a f de A igual a f de B para algún punto x0 en el intervalo abierto A, B. Vamos a dibujar una función con esas características y ya vamos a ver qué se concluye del dibujo. Y después, claro, por supuesto, hay que formalizar lo que veamos, ¿no? Entonces, aquí está nuestro intervalo AB. Tomamos un punto x0 en medio. Aquí está el punto x0, ¿ok? f de A igual a f de B igual a f de x0. ¿Cómo dibujamos eso? Pues vamos a dibujarlo de esta manera. Aquí está, f de A igual a f de B, y con lo que estamos suponiendo igual a f de x0. Ustedes ahí en casita dibujen una función con esas características. Y suave, o sea, derivable. ¿Cómo le harían? Pues lo más seguro es que harían cosas de este estilo. ¿No? Haríamos, perdón, ahí me falló. Porque ya no podemos poner ya sabemos que no hay punto, por lo que se hizo arriba, no puede haber un punto en el abierto A, B, donde la función sea más grande que f de A y f de B. Entonces, nuestro dibujo se vería de la siguiente manera. Algo de esta forma, ¿no? Más o menos. ¿Ok? ¿Qué observamos? Que en el dibujito tenemos como 2 veces las hipótesis del teorema de Rolle en 2 intervalos distintos. Fíjense en el intervalo A, x0 y fíjense en el intervalo x0, b. Cumplen las hipótesis de Rolle. Continuo en el cerrado, derivable en el abierto, en los extremos vale lo mismo. Continuo en el x0, b, ¿qué pasa? Continuo en el cerrado, derivable en el abierto, y en los extremos vale lo mismo. Vamos a aplicar Rolle 2 veces. Aplicamos Rolle 2 veces, ¿y qué vamos a concluir? Que hay 2 puntos intermedios, psi1, psi2, donde la pendiente de la tangente, ¿cuánto vale? Vale 0. Algo así más o menos. Pero eso es posible que en puntos distintos la función derivada alcance el mismo valor. No es posible eso, porque por hipótesis la f' es estrictamente creciente. En particular, la f' debe ser inyectiva.
Recuerden que toda función creciente, estrictamente creciente, es inyectiva. Y si la f' es una función estrictamente creciente, entonces no puede ser que en puntos distintos obtenga el mismo valor. No puede ser que en puntos distintos la derivada valga 0. ¿Ok? Esa es la idea de la prueba. Entonces, vamos a escribirlo todo formalmente. Aplicando. Déjenme checar el chat, aunque creo que solo dijeron... A ver, vamos a ver. La prueba. Ok. Sería la prueba de lector. No, hay que hacerla. Vamos a hacerla. Tenemos tiempo, de hecho. Aplicando el teorema de Rolle o el teorema del valor medio, el que tú quieras. Aplicando el teorema de Rolle en el intervalo A, x0 y x0, b, ¿qué podemos concluir? Pues que existen psi1 en el A, x0 y psi2 en el x0, b, tales que f' de psi1, ¿cuánto tiene que valer? 0. ¿Y cuánto tiene que valer f' de psi2? Pues también tiene que valer 0. Pero ¿cómo se compara psi1 y psi2? Por otra parte, ojalá y me quepa en este cachito, por otra parte, psi1 es menor que x0, estamos de acuerdo. Y x0 es menor que psi2. Ajá. Pero, ¿cuánto vale f' de psi1? Vale 0. ¿Y cuánto vale f' de psi2? Vale 0 también. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que f' no es estrictamente creciente. Contradicción. La función no es estrictamente creciente. Llegamos a una contradicción porque la f' no es estrictamente creciente. Pero por hipótesis, la f' es una estrictamente creciente. Esa es nuestra hipótesis. La f' es una función estrictamente creciente. Y acabamos de encontrar, ¿qué hicimos? Acabamos de encontrar dos puntos, psi1 y psi2, uno menor que el otro. ¿Y qué pasa cuando evalúen la función f' de psi? Valió lo mismo. Eso no puede ser posible. Una función estrictamente creciente, en particular, es inyectiva. Uy, ya valió. No puede ser. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que hay un punto en el abierto donde en ese punto f de a es igual a f de x0, un punto x0 donde f de x0 es igual a f de a. Eso no es posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué se concluye de todo esto? Se concluye, voy a subir nuevamente, se concluye que no es posible, es imposible que haya un punto donde la función, en el abierto, donde la función en ese punto sea mayor o igual a f de a, que es lo mismo a f de b. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si suponemos que en el punto x0, que hay un punto x0 donde f de x0 es mayor a f de a, se llega a una contradicción. Ok, el mayor estricto es imposible. Pero como el mayor igual da chance a la igualdad, entonces tenemos que hacer el otro caso, y es lo que hicimos. El caso, voy a bajar, el caso en que hay un punto en el abierto a, b, donde f de x0 es igual a f de a, que a su vez es igual a f de b. La segunda igualdad es por hipótesis, ¿no? Pues tampoco se puede, porque aplicando dos veces el teorema de Rolle en estos intervalos, digamos aquí hay dos puntos distintos, donde la derivada se hace 0, la función deja de ser inyectiva, y es imposible que sea la f' estrictamente creciente. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esta prueba? Que para todo x en el abierto a, b, f de x es menor que f de a, que es igual a f de b. ¿Ok? Entonces ya está la prueba. Lema 2. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Esta prueba, pues, sí llevó un ratito, sí llevó tiempo, no es no es difícil, no es difícil la prueba. De hecho, no es complicada. Esta prueba para nada es complicada. A lo mejor ya leyéndola, si es que alguien tiene dudas, le va a entender. Yo siento que quedó muy bien esta parte, pero si hay dudas, díganme, por favor, díganme, no hay ningún problema, ¿va? Bueno,
Vamos a continuar. Voy a bajar. Y ahora sí vamos a pasar al teorema. El teorema de esta clase. Vamos a demostrar que una función es convexa, bueno, con la hipótesis de derivabilidad. Tengo una función derivable. Entonces, f es convexa si y solo si f' es una función estrictamente creciente. F es cóncava si y solo si f' es estrictamente decreciente. ¿Ok? Eso es a lo que vamos. Vamos para allá. ¿Va? Déjenme leer el chat rápidamente. Profe, me parece ver que el lema 1 y el lema 2 se refieren a solo convexidad. Sí. Al rato voy a comentar por qué hemos visto puros de convexidad. Lo que pasa, bueno, ahorita ya lo voy comentando. Lo que pasa es que más adelante vamos a probar esto. Una función f, en su forma general, sin derivabilidad. F es cóncava si y solo si menos f es convexa. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayuda? F es cóncava si y solo si menos f es convexa. Ah, pues que todos estos teoremas que hemos visto, estos lemas, nada más les cambiamos arriba por abajo. Estrictamente creciente por estrictamente decreciente. Esos cambios, más por menos, los signos, todo esto, ese tipo de cositas las vas cambiando y obtienes un lema para concavidad. Podríamos hacer eso. Y otra opción es hacer este truquito de que si quiero probar algo para concavidad, supongamos que f es cóncava. Ah, entonces menos f es convexa. Pero por todos los teoremas que hemos probado, como menos f es convexa, podemos ocupar todos estos teoremas para funciones convexas. Y después pasarlo, lo que obtengamos, el resultado que obtengamos, pasarlo a concavidad. ¿Cómo? Pues multiplicándole simplemente un signo menos y se acabó. Suena un poquito general, pero ahorita van a ver más adelante cómo se hace eso. ¿Ok? Es muy fácil, es muy fácil de hacer. ¿Ok? Es como esto de las crecientes y decrecientes. Si f es creciente, menos f es decreciente. Y si pruebas cosas para funciones crecientes, en el fondo estás probando cosas para funciones decrecientes también, ¿va? Bueno, algo así más o menos. Pero después lo vamos a ver con cuidado. Eso es más adelante, ¿va? Ahorita nos enfocamos únicamente a funciones convexas. No quiere decir que no vayamos a ver las cóncavas, ¿va? Entonces, va el teorema. El teorema. Teorema. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una función f de un intervalo i subconjunto de R en R. Y un intervalo. ¿Ok? Vamos a suponer que la función es derivable en todo el intervalo i. Supongamos que f es derivable en el intervalo i. Ok. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. F es convexa en i. Si y solo si sucede lo siguiente. F' es estrictamente creciente en i. Y ese es un teoremón. ¿Por qué? Porque el problema de saber dónde es convexa una función se reduce a ver que la f', la función derivada, es una función estrictamente creciente. Y se supone por cálculo 1, uno tiene un muy buen dominio de las funciones estrictamente crecientes. Entonces, el problema se vuelve más sencillo. ¿Ok? En algunos casos, en otros casos, ver que una función es creciente, estrictamente creciente puede ser muy complicado. Pero con polinomios o logaritmo exponencial, a lo mejor es muy sencillo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a pasar a la demostración. La demostración no es tan complicada. Bueno, creo yo no es tan complicada. Vamos a hacerla poco a poco, eso sí. Vamos a suponer primero que la función es convexa. Supongamos que f es convexa en el intervalo i. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la f' es estrictamente creciente. ¿Ok? ¿Cómo uno prueba que una función es estrictamente creciente en un intervalo? Ah, pues tomas dos puntos, A y B, con A menor que B, y ¿qué tenemos que demostrar? Que f' de A es menor a f' de B. Entonces, hacemos eso. Tomamos A y B en el intervalo, con A menor que B. ¿Qué hay que demostrar?
que f' de A es menor estricto que f' de B. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es demostrar que f' de A es menor a f' de B. ¿Cómo le vamos a hacer? Para vamos a aplicar, para esta implicación vamos a usar el lema 1. Entonces, vamos a recordar lo que dice el lema 1. Básicamente lo que dice es que las tangentes quedan por debajo, ¿no? Eso es lo que decía. Vayan recordando. Las tangentes quedan por debajo de una convexa. ¿Dónde está el lema 1? Ah, no, ya me pasé. A ver, lema 1, aquí está. ¿Qué dice el lema 1? Tú tienes una derivable en un intervalo ahí. Ajá. Si f es convexa, que es nuestra hipótesis, entonces para cualquier punto del intervalo, la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0 como f de x0 queda por debajo de la gráfica de f. Analíticamente, con desigualdades, ¿qué quiere decir eso? Que para cualquier punto que esté en I, menos el punto x0, porque en el punto x0 se da la igualdad. Y no queremos dejarlo con un menor estricto. ¿Qué pasa? F' de x0 por x menos x0 más f de x0 es menor que f de x. Eso es lo que vamos a ocupar. Justo esto que tenemos aquí, eso es lo que vamos a utilizar, ¿ok? Estamos en esas hipótesis. Tenemos una convexa, tenemos derivabilidad en todo el intervalo. Perfecto, pues podemos aplicar el lema 1. Voy a bajar, ¿vale? Voy a bajar. Y entonces, aplicando el lema 1 a los puntos A y B, es en donde lo vamos a aplicar, aplicando el lema 1 en el punto A y en el punto B, ¿qué tenemos? Pues vamos a escribir la recta tangente de A y B, respectivamente. ¿Qué tenemos? Tenemos que f' de A por x menos A más f de A. ¿Esa cuál sería? Esa sería la ecuación de la recta tangente, ¿no? A la gráfica de f en el punto A. Y esa cosa debe ser menor a f de x para todo x que esté en el intervalo, menos en el punto, ¿no? En el punto A. Y f' de b por x menos b más f de b, si estoy bien, sí, ¿no? Sí, ahí está. Es menor a f de x para todo x en I menos en el punto B. Estamos suponiendo que A es distinto de B, de hecho que A es menor que B, ¿no? Entonces, a la primera desigualdad vamos a llamarle la desigualdad 1 y a la segunda la desigualdad 2. ¿Ok? En 1 vamos a evaluar en el punto B. En 1 vamos a evaluar en x igual a b. Eso está bien, ¿no? Evaluar en x igual a b está perfecto porque tanto a como b están en el intervalo ahí. ¿Ok? Vamos a evaluar en el punto b y ¿qué tenemos? Pues una desigualdad muy particular. Tenemos que, evaluando en x igual a b, llegamos a que f' de a por b menos a más f de a es menor que f de b. Y a esto que obtuvimos vamos a llamarle gato. ¿Ah? Okay. Y ahora, vamos a evaluar en 2. En 2 vamos a evaluar con x igual a. También a se encuentra en el intervalo y entonces eso está perfecto. Evaluamos y nos va a quedar que f' de b por a menos b más f de b es menor a f de a. Y a esto le vamos a llamar... a esto no le llamemos de ninguna manera porque le vamos a hacer algebrita. ¿Ok? Llegamos a esa desigualdad de sustituir. En la desigualdad 2, sustituimos x igual a, eso está bien porque a está en el intervalo. ¿Qué tenemos? Que f' de b por a menos b más f de b es menor que f de a. Esto que acabo de escribir. Vamos a despejar a f de b. Vamos a despejar a f de b y ¿qué nos queda? Que f de b es menor a f de a menos f' de b por a menos b. O dicho de otra forma, vamos a cambiarle el signo a menos b con ese menos que está ahí al ladito. Multiplicamos ese menos y nos termina quedando f de a más f' de b por b menos a. Eso está bien. El menos lo multiplicamos.
En vez de menos, A menos B, ¿a qué es igual? A, B menos A. Se voltearon las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que F de B, por un lado, es menor que F de A más F' de B por B menos A. A todo esto vamos a llamarle asterisco. Y arriba, ¿qué tenemos? Tenemos que F' de A por B menos A más F de A es menor a F de B. Pues vamos a pegar todo, porque hay algo que tienen en común. F de B, F de B. ¿Ok? Entonces usamos la transitividad del menor estricto. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a que F' de A por B menos A más F de A es menor. Aquí ocupamos tanto gato como asterisco. Y entonces tenemos que F' de A por B menos A más F de A es menor que F de A más F' de B por B menos A. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a cancelar las F de A que están sumando. ¿Y después qué hacemos? ¿Después qué nos queda? Nos queda que F' de A por B menos A es menor a F' de B por B menos A. Pregunta, ¿cómo es B menos A? ¿Es positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Porque A es menor que B. Entonces B menos A es mayor que 0. Multiplicamos por B menos A. Dividimos por B menos A en ambos lados de la desigualdad. La desigualdad se preserva y nos termina quedando que F' de A es menor que F' de B. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Con eso qué tenemos? Ah, que si tomamos dos puntos en el intervalo, con uno menor que el otro, A menor que B, demostramos que F' de A es menor a F' de B. ¿Y eso qué quiere decir? Que la función F' es una función estrictamente creciente en el intervalo I. Si está bien, hay dudas, eso prueba la primera implicación. Suponiendo convexidad, la F' tiene que ser una función estrictamente creciente. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a hacer el regreso. Ahora vamos a suponer que la F' es estrictamente creciente en el intervalo I y vamos a demostrar que la F es convexa. ¿Ok? Voy a bajar. Entonces ahora vamos para acá. ¿Ok? ¿Qué vamos a suponer? Supongamos que F' es estrictamente creciente en el intervalo I, ¿no? ¿Le puede subir tantito? Sí. Permítanme tantito. Voy a subir tantito. ¿Hasta qué parte tengo que subir? Ahí, nada más con los últimos dos rengloncitos. Ok, perfecto. El gato y el asterisco está bien, gracias. Ok, va. Entonces, el gato y el asterisco, ¿va? Entonces, ahí está. Ahí. Ok, perfecto. Bien. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que la F' es una función estrictamente creciente en el intervalo I. ¿Qué hay que demostrar? Tenemos que demostrar que la F es convexa en el intervalo I. ¿Eso qué significa? Probar que una función sea convexa. Pues hay que recordar la definición que dimos de convexidad al principio de todo esto. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar, ¿qué tenemos que demostrar? Que para cualesquiera A, B que pertenecen en I con A menor que B y para cualquier X que pertenece en el intervalo abierto A, B, ¿qué pasa con la recta secante, el segmento de recta secante que pasa por A, F de A y B, F de B? Debe quedar por encima de la gráfica de la función. Analíticamente, ¿eso en qué se traduce? En que F de B menos F de A entre B menos A, sí, por X menos A, más F de A, esa recta es mayor que F de X. Eso es que la recta secante, el segmento de recta secante, quede por encima de la gráfica de la función, ¿no? Sería como algo así más o menos. Esta es la secante, la gráfica. Bueno, pues ahí está, ¿no? Eso es lo que tenemos que probar. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, pues tenemos el lema 2. Y el lema 2 nos habla de que si tú tienes que en los extremos la función vale lo mismo, derivable en el abierto, continuo en el cerrado, y f' estrictamente creciente, entonces, bueno, la función estricta, la derivada de la función estrictamente creciente, entonces puedes concluir algo, ¿no?
Ok, para aplicar el lema, después de un rato de meditar las cosas, a uno se le ocurriría a lo mejor hacer esto. Ok, yo quiero probar esta desigualdad para todos los X en el A, B. Bueno, pues vamos a pasar todo del otro lado, del lado de f de X. Y entonces probar esto es equivalente a probar que 0 es mayor a f de X menos f de B menos f de A entre B menos A por X menos A más f de A y ya. Y eso, ese simple algebrita que se hizo, sugiere construirse la siguiente función. Vamos a la prueba. ¿Va? Vamos a definir la siguiente función. CH, definir en el intervalo A, B hacia los reales, tal que a cada punto X le va a asignar pues justo lo que acabo de escribir aquí. F de X menos F de B menos F de A entre B menos A por X menos A más F de A. Aquí creo que me falta un... Voy a borrar este paréntesis. Vamos a escribirlo de esta manera, ¿ok? Entonces, ahí está. Vamos a construirnos esa función. Y el objetivo es ver que estamos en las hipótesis del lema 2. Esta función, vamos a ver que está en las hipótesis del lema 2, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale? Primero vamos a ver la derivabilidad y la continuidad. ¿Es continuo en el cerrado? H es continuo en el A, B. Sí, ¿no? H es continuo en el A, B, pues F es continuo en el A, B. ¿Por qué es continuo en el A, B la F? Porque por hipótesis, voy a subir tantito. Recuerden que por hipótesis, voy a subir. ¿Dónde está el principio? Aquí está. Por hipótesis, la F es derivable en todo el intervalo ahí. Pues si tengo derivabilidad, en particular tenemos continuidad. Y el punto A y el punto B, por hipótesis, ¿dónde están? Se encuentran en el intervalo ahí. Ok, me tomo el intervalo A, B, S está contenido en I, y si F es derivable en I, pues con más razón es derivable en el A, B. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. F es continua en el A, B, por hipótesis. Pues F es continua en el A, B, por hipótesis, y esta cosota, y asterisco, es continua por ser un polinomio. Por ser un polinomio de grado 1. No importa el grado, con que seas polinomio ya eres continua, derivable de todos los órdenes, etcétera, ¿no? 2. H es derivable en el abierto A, B por razones similares, ¿no? Y así lo dejamos. ¿Por qué? Porque la F es derivable en todo el intervalo y en particular es derivable en el abierto A, B. Asterisco es un polinomio, entonces tiene que ser derivable también. Ok, perfecto. Entonces, H es continuo en el cerrado, derivable en el abierto. ¿Cuánto vale H de A y H de B? Vamos a fijarnos. H de A, ¿cuánto vale? Pues evaluamos. Eso es F de A menos F de B menos F de A entre B menos A por A menos A más F de A. ¿Qué sobrevive de todo eso? Pues sobrevive únicamente la F de A menos F de A, que es este y este. Déjenme los subrayo. Este, porque lo que quedó aquí en medio, que voy a poner de rojito, eso se hizo 0 porque tenemos A menos A. Se hizo 0, queda F de A menos F de A menos F de A. Eso vale 0. ¿Ok? ¿Cuánto vale H de B? H de B es igual a F de B menos, paréntesis, F de B menos F de A entre B menos A por B menos A más F de A. Bueno, aquí habría que hacerle un poquito más de álgebra, pero no es gran cosa. Simplemente hay que darse cuenta, a ver si lo puse bien todo, sí, que aquí se nos cancela B menos A, con esta B menos A, nos termina quedando F de B menos F de A, no, menos, más F de A, menos F de B, menos F de A,
¿Qué es lo que hicimos ahí? Este menos, el menos que afecta todo lo del paréntesis, pues lo distribuimos. Entonces, en vez de que sea f de b, es menos f de b. En vez de que sea menos f de a, con este menos va a ser más f de a. El último f de a, como tiene signo positivo, pues ahora va a ser menos f de a. Entonces, tenemos esta cosa que sobrevive, pues nada, porque tenemos f de b menos f de b, f de a con f de a, todo se hace 0. Ok, perfecto. Vale lo mismo en los extremos. Hipótesis de Rolle. Pero tenemos más todavía. ¿Cuánto vale la derivada? H' de X. ¿Cuánto vale? Lo que está en verde, lo que está en asterisco en la regla de correspondencia, es un polinomio de grado 1. ¿Qué sobrevive? Eso ya lo sabemos. Como es un polinomio de grado 1, lo único que sobrevive al derivar es la pendiente. Ajá. O sea, f' de X, ese sí, pues lo dejamos así expresado. El f de X lo derivamos, nos queda f' de X. Y lo que corresponde al polinomio de grado 1, al derivarlo, ¿qué sobrevive? El coeficiente, el que multiplica X menos A. O sea, nos queda f' de X menos f de B menos f de A entre B menos A. Esa función es estrictamente creciente, la función derivada, la H', ¿es estrictamente creciente? Sí, ¿verdad? Porque observen que esto es una constante. Es una constante que él está sumando a esta estrictamente creciente. Y si tienes una estrictamente creciente y le sumas una constante, no una función, una función constante sí, pero solo con una constante. Si tú le sumas una constante a una estrictamente creciente, te va a dar una estrictamente creciente. Entonces de aquí se concluye que la H' es estrictamente creciente. Ok, entonces estamos en las hipótesis del lema 2. Continuo en el cerrado, derivable en el abierto, en los extremos vale lo mismo, y la función derivada es una función estrictamente creciente. Perfecto. ¿Qué tenemos? Pues por el lema 2, aplicamos el lema 2, y entonces, ¿qué tenemos? Que para cualquier x que pertenezca al intervalo abierto a coma b, h de x debe ser menor que h de a, que es igual a h de b. ¿Pero cuánto vale h de a? ¿Y cuánto vale h de b? Valen 0, ¿no? Por el punto 2, por el punto 3. El puntito 3, h de a vale 0, h de b vale 0. Entonces, lo que tenemos es que para todo x en el intervalo abierto a, b, h de x es menor que 0. ¿Pero quién es h de x? ¿Cuál es la regla de correspondencia de h de x? Aquí está, ¿no? Aquí la tenemos. Entonces, toda esa cosa, ese monstruo, es menor que 0. Entonces, lo que tenemos es que para todo x en el abierto a, b, f de x menos f de b menos f de a, que me escribes, ahí está, f de a entre b menos a por x menos a, voy a borrar aquí, ahí está, menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a, todo esto es menor que 0. Pasemos lo que tiene el signo menos del otro lado de la desigualdad, ¿y qué tenemos? Pues justo lo que queríamos, que para cualquier x entre a y b, f de x es menor que f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a. O sea, el segmento de recta secante que pasa por a como f de a y b como f de p queda por encima de la gráfica de la función. Analíticamente ya hemos dicho que eso significa que se cumpla esta desigualdad. Y los puntos A y B, ¿cómo se tomaron? Los que sean, fueron cualesquiera puntos A y B. Por lo tanto, F es convexa en el intervalo I. Ahí está la prueba. Ya estuvo. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Conclusión. Tú tienes derivabilidad en todo un intervalo. Tienes ese plus. La F es derivable en todo un intervalo. Ok, entonces la convexidad se puede caracterizar en términos de la derivada. F es convexa, sí y solo sí. F' es una función estrictamente creciente. Y de aquí tenemos un corolario que es el corolario. O sea, este corolario es el que se ocupa
para cuando uno quiere hacer el esbozo de la gráfica, cuando quiere ver los intervalos de convexidad y concavidad. ¿Ja? Que eso vamos a llegar a la siguiente clase, ¿ok? Pero bueno, el corolario de que lo doy ahorita, eso es un hecho. Todavía tenemos 13 minutos. Entonces, corolario. ¿Por qué? Ok, déjenme contestar el chat. Profe, ¿por qué ese monstruo es menor a 0? Porque, voy a bajar, porque acuérdate que aplicamos el lema 2. Todo lo que hicimos ahorita, todo lo que se hizo fue para nos construimos una función h adecuada. ¿Qué función? F de x, la función, menos la función de la recta secante, ¿no? Esta es la función de la recta secante que pasa por a como f de a y b como f de b. Sabemos que lo que está en asterisco, por lo que se dijo al principio de la clase, su gráfica es el segmento de recta secante que pasa por a como f de a y b como f de b. Analíticamente se escribe de esta manera. ¿Por qué nos construimos esa función? ¿Cómo se nos ocurrió tomar esta? Pues porque recordemos que una función es convexa si para cualesquiera dos puntos del intervalo con a menor que b y para cualquier punto que esté entre a y b, debe de suceder esta desigualdad. Lo que hicimos fue pasar todo del otro lado de la desigualdad y nos queda el monstruo, ¿no? Como tú le dijiste. Entonces, eso motiva a construir esta función. Vimos que la función h satisface las hipótesis del lema 2, continuo en el cerrado, derivable en el abierto. En los extremos vale lo mismo y la h' es estrictamente creciente. Son las hipótesis del lema 2. ¿Qué te dice el lema 2? Hay que recordar que nos dice el lema 2, que para cualquier punto en el abierto a coma b, es más, vamos a fijarnos qué es lo que dice explícitamente. O sea, vamos a pararnos en el lema 2, para que no haya ninguna duda, ¿va? Vamos al lema 2, lema 1, lema 2. Aquí está con una f, ¿no? Pero la conclusión es que f de x es menor que lo que vale la función en todos los puntos de adentro, vale menos que lo que vale la función en los extremos. Eso es lo que está diciendo ese resultado. Eso con una función f arbitraria. Pero vamos a ponernos en contexto. Esa es la conclusión, ¿no? Del lema 2. Ahora, ¿bajamos? Bajamos. Y aquí está, lema 2. Para todo x en el abierto a coma b, h de x, la función dentro, es menor que lo que vale en los extremos. Pero en los extremos se verificó en el puntito 3, en este, que estoy marcando con mi puntero, que h de a, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Y cuánto vale h de b? Pues también vale 0. Entonces lo que estamos diciendo es que h de x es menor que 0. Ajá. Pero ¿cómo se construyó la función h? Se construyó de una manera adecuada. Se construyó como la función menos, por decirlo de alguna manera, la recta secante. Ajá. La gráfica de la función menos la recta secante. Entonces, si esto es menor que 0, en todos los puntos del abierto, pues pasamos lo que tiene signo menos del otro lado sumando, ¿y qué tenemos? Que para todo x en el abierto a coma b, f de x es menor a f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a, que es la definición de función convexa. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Ojalá haya respondido tu duda. Profe, ¿por qué h' es creciente? Bueno, en el fondo ya lo dije. No sé si ya respondí tu duda, pero si ya la respondí, me dices, ¿va? La h' es creciente, estrictamente creciente, porque la f' es una función estrictamente creciente. Y a esa función estrictamente creciente le estás restando una constante. ¿La constante crees que afecte en el crecimiento o decrecimiento de la función? No, cuando a una función tú le sumas una constante, lo que haces es subirla o bajarla. Pero su forma de la gráfica, o sea, si es así, solo la estás subiendo y la estás bajando, pero sigue siendo así. Sigue creciendo o sigue decreciendo. La prueba se puede hacer, o sea, de hecho, no es una prueba tan complicada. Suponte que f creciente
O bueno, le voy a poner creciente nada más para abreviar, ¿no? F creciente. Por demostrar que F más C es creciente, ¿no? Entonces tomamos X menor que Y. ¿Cómo es F de X con respecto de F de Y? Pues F de X es menor a F de Y porque por hipótesis la F es creciente. Sumo una constante en ambos lados de la desigualdad. Se preserva la desigualdad. Y concluimos que F más C es creciente. Ahí está, la pruebita. Rapidísima, ¿no? Entonces, si tú tienes una creciente, además le ponemos otro nombre para no confundirla con la F del teorema. Una G mejor, G, ahí está, G, una G. Todas son G, ¿no? Se quedó muy feo. A ver, está. Ahí está ya, ¿no? Si G es creciente, G más una constante C es creciente. La prueba, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la razón. La F' era estrictamente creciente, le sumaste una constante o le restaste una constante, como lo quieras ver, pues va a seguir siendo estrictamente creciente. ¿Pero quién es esto? Es la H'. Entonces, la H' es una estrictamente creciente. Si está bien, si respondí tu duda. Bueno, ok. Entonces, ya tenemos este resultado. Corolario, vamos a obtener un criterio con la segunda derivada. Así le vamos a poner, de hecho, criterio de la segunda derivada. Ahí va. Vamos a tomar una función f de un intervalo i subconjunto de R en R y un intervalo. Vamos a suponer que la f es 2 veces derivable. F tiene segunda derivada en i. Entonces, inciso A, si f' de x es mayor que 0 para todo x en i, entonces f es convexa. Inciso B, si f' de x es menor que 0 para todo x en i, entonces f es, todavía no, después lo vemos. Todavía no. Ahorita demostramos teoremas de convexidad. Entonces solo tenemos este resultado. ¿Ok? Vamos a probarlo. Su prueba es en un renglón. Prueba. Si f' de x es mayor que 0 para todo x en i, así de simple. F' es estrictamente creciente en i. ¿Por qué? Por este teoremita que dice, tú tienes una función cuya derivada es mayor que 0. Entonces, ¿cómo es la función? En todo un intervalo. La derivada es mayor que 0 en todo un intervalo. Entonces, ¿cómo es la función? La función es estrictamente creciente. ¿Por qué eso aplica en este caso? Porque tu f' vendría siendo la función. Y la derivada de esta función vendría a ser la segunda derivada. Entonces, la f' tiene derivada, o sea, la segunda derivada de f, pero la f' tiene derivada mayor que 0 en todos los puntos del intervalo. Entonces, la f' es estrictamente creciente en el intervalo, y por el teorema anterior, la f es convexa. Y se acabó. Ahí está. Entonces, ahí está la clave. Este criterio de la segunda derivada es muy potente. Porque, ¿qué te dicen? Ok, si no quieres estudiar a la f', y la f tiene segunda derivada, pues calcula la segunda derivada y quieres encontrar los intervalos de convexidad. Ah, bueno, pues fíjate en qué intervalos la segunda derivada es mayor que 0. Encuentras los puntos donde f' de x es mayor que 0 y en esos intervalos, ahí la función debe de ser convexa, debe ser como una U, ¿no? Debe ser convexa. ¿Ok? Ese resultado es muy potente. A la hora de hacer el esbozo de la gráfica, eso ayuda un montón. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? No, pues ya, yo creo que hasta aquí le dejamos.
¿Tienen alguna duda? Si tienen dudas, díganme, ¿va? Es más, si tienen dudas ahorita en estos 3 minutitos de la tarea o algo, díganme, ¿va? Ya voy a ir cortando la transmisión. Ahorita ya aquí acabó la clase. Nos vemos el lunes. Si las dudas que tengan de la tarea. Ah, bien, no, sí, hay algo importante. El examen. Yo creo que el examen, ahorita checamos la duda. El examen sería, hoy es jueves 15, viernes 16, 23, como por el 30 de octubre, más o menos. ¿Ok? A finales de octubre. O sea, de este viernes no lo cuenten, este viernes que viene no. Del viernes que sigue, no el de esta semana, sino el que sigue al que sigue. La siguiente semana acabamos derivadas. Todo lo de teoría de la derivada. Se acaba teoría de la derivada y a la siguiente semana, ese viernes, sería su examen sobre teoría de la derivada. ¿Ok? No se preocupen, estudien mucho, esfuércense, pero no se preocupen. Ustedes háganlo con calma y van a ver que todo va a salir muy, muy bien. No se preocupen. 3 horas. 3 horas, 3 horas. No van a morir, no, van a pasar, es un hecho. Bueno, yo espero que pase. Si estudian, si todo, si estudian, si leen las notas, si agarran algunos libros, el Spivak, el Barclay, el Apóstol, se ponen a leerlos, pues es un hecho que van a pasar. Yo creo que aproximadamente de 4 o 5 preguntas. ¿Ok? Bueno, a ver, déjenme ver el chat. Mucho texto. ¿Hay notas? ¿Hay notas? Sí, hay notas. Están en el Classroom. Cada vez que dice examen parece que va a dar un... ¿De cuántas preguntas hay el examen? De 5. ¿Qué vamos a morir? Ok. Bueno, pues ya hasta aquí le dejamos. El lunes continuamos con este tema y lo concluimos. Ya falta muy poco. Ya falta hacer algunos comentarios. Si alcanza el tiempo, veremos la famosa desigualdad de Jensen sobre funciones convexas y algunas cositas más. El lema 1 que nos faltó probar, que se requiere tiempo. No es tampoco un lema tan complicado, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Y bueno, ya el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, no conmigo, con los ayudantes, va a ser para puras aplicaciones de la derivada. Hacer el esbozo de la gráfica, optimización, minimización, interpretación no solo la geométrica de la derivada, sino interpretación física, razón de crecimiento instantánea. Yo creo que con 8 horas de cálculo de aplicaciones, yo creo que es más que suficiente, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos. Si hay dudas, bueno, ahorita me dicen, ¿vale? Bueno, voy a cortar la transmisión.